A Victoria la admiré profundamente porque era una mujer que todo el mundo creía que era mandona, terca, arbitraria, y nada de eso. Era una mujer bastante tímida y era una mujer que tuvo un don que muy pocas personas tienen. Hasta el último momento conservó el don del asombro. En el año 64, ella tenía 74 años, fue a Londres y oyó a los Beatles, que en ese momento arrancaban. Entonces se compró un disco de los Beatles y compró una peluca que imitaba la cabeza de John Lennon. Y entonces dijo, escuchen a estos muchachos, porque o mucho me equivoco o estos muchachos van a marcar una época. Y tuvo razón. Y entonces tenía la peluca, esa peluca de John Lennon, y le dijo a Borges que se la probara. Y Borges, que tenía un estricto sentido del ridículo, no quiso, y ahí medio se pelearon, pero se pelearon de verdad. Y ella le dijo textualmente, usted, che, con lo empacado que es, nunca va a llegar a nada. Y Borges ya tenía 65 años y había escrito lo mejor de su obra. Hay cosas de Victoria que no se saben. Por ejemplo, ella recogió a unos chicos que la madre los abandonó y los crió a todos y les dio carrera como si fueran hijos de ella. Una vez estando yo en su casa de Mar del Plata, comiendo en la mesa, yo tenía a mi lado a un ingeniero. Cada vez que venía el mucamo de comedor con la fuente, él se servía y le decía, gracias papá. Entonces yo no dije nada, pero después cuando me quedé sola con Silvina, le dije, ¿por qué le dice papá? Porque es el padre, me dijo. Entonces me contó que la madre era cocinera en la casa de Mar del Plata. Y un día la madre se murió y el chico tenía 5 años. Y empezó a llorar y a llorar y a llorar. Y entonces Victoria se lo llevó a su cama y a caricias y a besos y a golosinas consiguió que al fin se durmiera. Entonces lo mandó al colegio. Como vio que el chico era inteligente, le hizo hacer la secundaria. Y como vio que era inteligente, le interesaba la ingeniería o la arquitectura, porque no me acuerdo si era arquitecto o ingeniero. Le hizo seguir la carrera pagándosela a ella. Y él tenía un estudio acá en Buenos Aires que todavía lo tiene, él o sus socios, no estoy muy segura. Entonces cada vez que iba a Mar del Plata a visitar al padre, se alojaba en la casa de Mar del Plata y le decía gracias papá cuando iba, porque comían lo de Victoria. Otra cosa que nadie sabe es que, por ejemplo, ella mandó 3 toneladas de alimentos y ropa a la Europa ocupada por los nazis. La gente no tenía ni cómo comer ni cómo vestirse. Es decir, más allá de la obra cultural que ella hizo por el país, Octavio Paz dijo, educó a su país y a su continente. Y también lo dijo Borges, con quien se llevaban muy mal. La verdad que con Borges tenían permanentemente discusiones por algo. Quizás porque Borges estaba bajo la influencia de Bioy, de quien fue muy amigo, y Bioy veía a Victoria como una suegra mala. Borges fue director de la Biblioteca Nacional porque ella, con Esthercita Semborain de Torres Dugan y otra señora más, se presentaron al doctor Atilio de Loromaini, que era el ministro de Educación en el 55, y le dijeron, Borges tiene que ser director de la Biblioteca Nacional porque prestigia al país. Es decir, fue una mujer hospitalaria y además tuvo una gran valentía, porque y eso lo escribió Borges. En una época en que las mujeres eran genéricas, tuvo el valor de ser un individuo. Las mujeres vivían muy oprimidas. Las mujeres no podían ir solas a no salían solas a la calle.
La hermana de Borges, siendo jovencita, no podía salir sola a la calle, iba con una dama de compañía, una especie de... y tenía que aguantársela, porque no se la podía sacar de encima. Borges, cuando Victoria murió, él escribió una nota memorable, porque me la dictó a mí, por eso sé que se publicó en La Nación. En un país donde todo el mundo con muchas supersticiones se siente muy argentino, ella, que no tuvo ninguna, fue muy argentina. Y eso lo escribió Borges. Y es verdad.